¿Se puede visualizar, disculpe? Sí, disculpe, ¿se puede visualizar? Sí, profesor, pero tal vez una recomendación sería que pueda colocar la imagen en horizontal para que lo puedan ver completo. Ya, ok, ok, voy a hacer eso, a ver, un ratito. ¿Ahí está bien? Y ahí se ve más amplio. Ya, ok. Listo, a ver, ¿cuánto tiempo disponemos, Carlita? Es un aproximado de 45 minutos como mínimo, profesor, según el PPT Ya, que se haya preparado, ¿no? ya, ok, ok, está bien, listo, ok. Muchas gracias. A ver, mis estimados alumnos, vamos a ver, no olvidemos que para nosotros es importantísima la formación que tenemos como carrera técnica vinculada al sector construcción, ¿verdad? El hecho de estar vinculados al sector construcción hace de que nosotros tengamos entorno física, de repente si estamos en la carrera de edificaciones, ¿verdad? Pero básicamente en matemáticas. Entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva espacial, ¿verdad? Las matemáticas no sirven solamente para hacer cálculos. Las matemáticas no sirven, no solamente nos sirven para hacer operaciones matemáticas. Ojo, mi estimado futuro postulante, a cualquiera de las carreras técnicas que ofrece el CENSICO. ¿Ya? No solamente se utiliza para obtención, para cálculos numéricos, sino es para tener una perspectiva espacial, ¿correcto? ¿Qué implica una perspectiva espacial, ¿no? Tener una visión panorámica, una visión 3D para poder avisorar eh, algunas operaciones que vayamos a hacer, por ejemplo, en carreras como topografía, como edificaciones, como cálculos que se van a hacer en laboratorio de suelos, entre otras más, ¿correcto? Por lo tanto, eh, definitivamente nuestra formación tiene que ir enfocada hacia eso, ¿verdad? Entonces existen varios temas que están ligados en este contexto a razonamiento matemático, ¿verdad? Varios temas ligados. Uno de ellos, bueno, vamos a ponerlo en el orden consecutivo. Ya, vamos a iniciar tema por tema y con esto quiero aperturarles la mente y la iniciativa para que ustedes también, por cuenta propia, puedan ir investigando, desarrollando y practicando sobre todo, ¿no? Ya que las matemáticas básicamente implican mucha práctica, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando empezamos nosotros a agarrar el celular en una primera oportunidad no sabíamos cómo funcionaba el celular o cómo podíamos programar y la práctica pues nos hizo sacarle todo el beneficio. Bien, entonces iniciemos con el tema de planteamiento de ecuaciones, planteamiento de ecuaciones, eso es muy importante. ¿Qué cosa es, pero, no? Vamos a ver qué es una expresión algebraica. Es una combinación entre números y letras, ¿correcto? Unidos por los signos de las operaciones aritméticas, como pueden ser suma, resta, multiplicación, división y potenciación, ¿correcto? Expresiones algebraicas que lo podemos encontrar en el día a día. Expresiones algebraicas que nos demuestran y que nos representan áreas, por ejemplo, superficies, por ejemplo, igualdades, por ejemplo, unidades de medida, por ejemplo, ¿correcto? Expresadas de manera alfanumérica, ¿correcto? Uno de ellos y más conocido por ustedes es por ejemplo, área del triángulo. Es una representación que está dada por dos valores, ¿correcto? Que literalmente se llama base por altura, ¿verdad? Siendo A, la letra A, que identifica a la dimensión que tiene esa medida de la base, y B, que significa la altura o la dimensión, ¿no? Que se refiere a ese polígono, cuya multiplicación nos va a dar el área respectiva del triángulo, del rectángulo, ¿verdad? En la margen derecha tenemos el área del triángulo, expresado de otra forma muy similar, ¿no? Pero B por H, base por altura, sobre 2, ¿correcto?
Muy bien. Esa es una forma, ojo, esa es una forma. Existe otra forma también de representar esa ecuación o esa expresión algebraica, que también puede estar dado, escucha, por expresiones alfanuméricas que representen una igualdad, ¿correcto? Muy bien. Imaginemos una balanza, ¿correcto? Una balanza. Si nosotros tenemos eh, una docena de huevos en la balanza en el lado izquierdo, ¿correcto? Y tenemos que calcular el peso aproximado y lo vamos a colocar en unidades de medida. Por decirte, se me ocurre piedras, ¿verdad? Piedritas, ¿correcto? Y cada piedrita tiene un valor de 100 gramos. Si la docena de huevos es equivalente a 1 kilo, ¿correcto? Te pregunto, ¿cuántas piedritas de 100 gramos sopesarán o equilibrarán esa balanza? Profe, naturalmente 100 gramos por 10, entonces 10 piedritas, ¿correcto? En ese sentido, se trabaja con igualdades, que también es una expresión algebraica. Para el caso del presente ejemplo, nosotros podemos apreciar en la balanza que x, que es el valor que no sabemos, más 4, es igual, ¿correcto? Igual a 8 más 4 en el lado derecho. Siendo x en este caso la variable o la incógnita que nosotros vamos a poder despejar. ¿Correcto? Listo. Entonces, quiero que se entienda de esas dos formas, de esas dos maneras. ¿Correcto? Como expresión algebraica y como igualdad. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué problemas vamos a encontrar al respecto. Dentro del sistema de ecuaciones vamos a encontrar problemas de balanzas, ¿no? Bueno, lo que yo te acabo de mencionar hace un momento entre la igualdad entre una docena de huevos, ¿correcto? Y 10 piedritas de 100 gramos, viene a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero para este ejemplo, fíjate la pantalla, por favor, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos que, en el primer ejemplo, en la línea arriba, tenemos que un gato, yo creo que eso es un gato, es igual o equivalente a 4 conejitos más 13 kilos, ¿cierto? En el siguiente reglón tenemos otra siguiente igualdad, que un gato más 2 conejitos, creo que son dos, ¿sí? Es igual a 25 kilos. ¿Te das cuenta? Entonces, va a existir n formas de representar sistemas de ecuaciones en igualdades. N formas, podremos combinarlo de n formas de tal manera que nosotros vamos a poder despejar distintas variables. ¿Correcto? Muy bien. Para el ejemplo, ¿ya? En cada una de ellas hay tigres y hay conejos. También hay pesas, ¿no? Cuyos números se expresan kilogramos, ya lo había mencionado. ¿Podrías, pues, tú averiguar cuánto pesa cada tigre y cada conejo, manipulando las balanzas, sin utilizar otras pesas que las que se muestran? Claro que sí. Bueno, hay una observación, ¿no? Los tigres pesan exactamente lo mismo, naturalmente, al igual que los conejos. Muy bien. Para ello consideramos las siguientes incógnitas. Tenemos que X es igual al peso del tigre, ¿correcto? Y Y es igual al peso de un conejo, un conejo. Entonces, ¿cómo podríamos igualar esa balanza? ¿Cómo podríamos igualar? Muy bien, profesor. Para el caso del ejemplo, en la segunda balanza tendríamos que X, que es igual al peso del tigre, más 2Y o 2 conejos, ¿no? Es igual a 25 kilos, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, ahora, dime tú, ¿cuál sería la respuesta para la primera balanza? Sería, bueno, ya estamos aquí porque yo estoy hablando y creo que no se te habilita el micro, te voy a dar la respuesta, pero yo sé que ya lo pensaste, ¿no? Ya lo escribiste, ¿correcto? ¿Qué viene a ser? Sería X es igual 1, 2, 3, 4Y más 13, ¿correcto? ¿Por qué? Porque X es igual al peso del tigre. Y el peso del tigre es igual, vamos a ponerlo así, a 4 conejitos más 13 kilos. Y de cualquier modo, del uno o el otro, tenemos nuestro sistema de ecuaciones perfectamente equilibrado. ¿Se entiende?
Fácil, ¿verdad? Muy bien, eso es parte de la lógica del sentido. Que esto pues esto vamos a utilizar de manera recurrente en toda nuestra formación académica dentro del Sen5. Muy bien. A partir de ahí, ¿qué cosa? Se van a desprender algunos ejemplos. ¿Correcto? Entonces, en el ejemplo 1 te dice, encuentre todas las soluciones del sistema. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos igualdades distintas, ¿correcto? La primera es 3x más 2y igual a 14 y la segunda lineal es x menos 2y igual 2. La solución es como se expresa. Fíjate, ¿ah? Como los coeficientes de los términos en y son negativos entre sí, podemos sumar las ecuaciones para eliminar y, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 3x más x igual 4x, pero 2x, 2y menos 2y, 2y en positivo menos 2y se va a restar, por lo tanto, eliminamos una variable. Por lo tanto, 2y se elimina. Por lo tanto, 4x es igual a 14 más 2, 16. Por lo tanto, el valor de x viene a ser 4. ¿Correcto? Sumatorias en verticales o en verticales de dos ecuaciones distintas entre sí. ¿Correcto? En ese sentido, sustituimos, ¿qué cosa? El valor de x sub 4 en una de las ecuaciones originales y despejamos y. Escojamos la segunda ecuación porque, bueno, se ve más sencilla, ¿verdad? La segunda ecuación es x menos 2y igual 2. Como x es igual a 4, reemplazamos. Entonces, 4 menos 2y es igual a 2. El menos 2y pasa... aquí existen dos formas en realidad. El menos 2y podría pasar al segundo grupo convirtiéndose en positivo. Y el 2 pasaría a restar al número 4 con un signo negativo, por supuesto. Recuerda que cuando cambie de un grupo hacia otro grupo, el signo viene a ser opuesto, ¿verdad? Muy bien. Pero de cualquier modo, como tú sabes, y ya sabes las leyes de los signos, ¿correcto? Simplemente 4 menos 2y, el menos 2y queda en su misma columna, el 4 pasa como negativo, por lo tanto, 2 menos 4 igual a menos 2. Signos iguales, menos con menos se hace más y por lo tanto el valor despejando en y equivale a 1. Por lo tanto, nosotros hemos resuelto la ecuación. El valor de x será 4 y el valor de y será 1. ¿Correcto? Sencillo, ¿verdad? Pero nos ayuda un poquito a tener una perspectiva mucho más clara al respecto, ¿verdad? Listo. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente. La lectura del lenguaje algebraico, ¿correcto? Vamos a ver un ratito. No sé si aquí. Ya. Voy a poder anotar. A ver. Esto parece. Ya, ahora sí. Ahora pasamos a ver algunos ejemplos de lenguaje algebraico, se llama, ¿no? Muy bien, existe una diferencia, mejor dicho, o una igualdad entre un lenguaje ordinario, que es el normalmente utilizado en nuestro día a día, ¿correcto? Que se puede expresar de manera verbal, y existe un lenguaje algebraico, que es una representación alfanumérica de lo que queremos expresar. Muy bien, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cómo yo puedo representar, dime, un número disminuido en 5? Profesor, puede ser A menos 5. Sí, perfecto. Puede ser C menos 5. Claro, por supuesto. Y en este caso, la variable viene a ser la letra C, ¿verdad? La variable viene a ser la letra C. Correcto, señor.
Muy bien. Por lo tanto, un número disminuido en 5 es cualquier expresión literal o inclusive simbólica. Ojo, ¿ah? Voy a ponerle triangulito es igual a menos 5. ¿Por qué? Porque triangulito es parte de la variable que nosotros vamos a investigar. ¿Ya? Correcto. Otro ejemplo, lenguaje ordinario. Dentro del cuadrado del lado X, ¿correcto? Perímetro del cuadrado del lado X, claro. Si sabemos que un cuadrado tiene lado X, por lo tanto, todos sus lados van a ser X. Y el perímetro viene a ser la sumatoria de todos los lados. Por lo tanto, es a 4X. El cuadrado de un profesor, X al cuadrado, que conocemos, sí, claro. Pero también podría ser A al cuadrado, también podría ser Z al cuadrado. En fin, cualquier valor, este, eh, cualquier valor algebraico, cualquier variable que pueda representarse como el cuadrado de ese mismo número. ¿Bien? En el cuarto ejemplo tenemos el cuadrado de un número menos el mismo número. Ah, ok. X al cuadrado menos el mismo número. Por lo tanto, X al cuadrado menos X. Bueno, está fácil, ¿sí? Correcto. Otra forma también un poquito más compleja que también vamos a ver, ¿no? El tema de edades. Dice, hoy Antonio tiene 12 años. Hoy, dice, ¿no? Cuando pasen X años tendrá, por lo tanto, hoy Antonio va a tener X, ¿no? Cuando pase 12 años, dice, ¿no? O sea, X más 12 años, ese sería el lenguaje algebraico. ¿Correcto? Muy bien. Este es el punto de partida para poder desarrollar el presente ejemplo. ¿Ya? Seguimos con lo mismo, ¿ah? Ojo, atención aquí. Ojito, ojito, pestaña y ceja aquí, por favor. A ver, un padre tiene 14 años más que su hijo. Ok, está parecido esto, ¿no? ¿No? Dice, Antonio tiene 12 años, cuando pasen X años tendrá. Aquí viene a ser parecido, dice, ¿no? Dice, un padre tiene 14 años más que su hijo, ¿correcto? Calcula la edad del hijo, ¿correcto? Calcula la edad del hijo sabiendo que dentro de 10 años la suma de las edades serán 88. Ah, ok, bueno, está fácil, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que asignar? Variables, ¿verdad? Variables. Identifiquemos que la edad del padre va a ser X, ¿ya? Le damos el valor X, ¿ya? La simbología X. Y la edad del hijo Y. Al final vamos a tener que averiguar esas dos variables, ¿ya? Acuérdate, padre X, hijo Y. Así interpretamos el enunciado. En el paso número 2, planteamos la ecuación. Por lo tanto, un padre tiene, dice, 14 años más que su hijo, ¿correcto? O sea, si el padre tiene X, el hijo debe tener Y más 14. ¿Se entiende? Como quieras, ¿no? Como quieras explicarlo, lo cambias del orden. Igual, Y más 14, o sea, 14 años más que 14 años adicionales tiene el, el hijo, ¿correcto? Y esa igualdad nos da la edad del padre. Muy bien, listo. Entonces, dice, dentro de 10 años, la suma de sus edades será 88. Ojo, dentro de 10 años, la suma de sus edades será 88. Tenemos la siguiente ecuación, que x más 10 más y más 10, ¿no? Es igual a 88, ¿correcto? Muy bien. Entonces, con esto prácticamente tenemos el ejercicio resuelto. Vamos a tener la primera variable, el primer sistema de ecuación sería, aquí le está poniendo y más x igual a 68. ¿Por qué? Porque 10 en esta ecuación, ¿no? 10 más 10, 20, ¿correcto? 20 en positivo, ¿cómo pasaría al segundo grupo, a 88? ¿A sumarle o a restarle? Si está en positivo, a restarle, perfecto, ¿de acuerdo? Listo, entonces es 88 menos 20 igual a 68, naturalmente. Por lo tanto, ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la primera línea de ecuación. En el segundo
En la segunda línea, que está más fácil, bueno, ya tenemos que y es igual, y más 14 es igual a x, pero para poner en el mismo grupito a las variables, ¿qué hacemos? Claro, simplemente x pasamos al primer grupo, ¿verdad? Y el más 14 pasaría al siguiente grupo como menos 14, ¿cierto? Por lo tanto, fácil. Y entonces nos damos cuenta que la del hijo es igual, ¿no? Bueno, y se va y a 2, y que es 78 menos 14, 44. Por lo tanto, sacamos que la edad de hijo es de 27. Simplemente reemplazamos nada más. ¿Correcto? Listo. Quiero que se entienda eso como expresiones algebraicas, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí, perfecto. Se entiende perfectamente. Vamos en otro tema, ¿ya? El otro temita que también está incluido dentro del contenido temático. A ver, perímetros y áreas sombreadas. Vamos a ver. Bueno, justamente yo te decía, ¿no? Hace un momento te decía cuán importante es para nosotros como técnicos del rubro de construcción vincularnos con las matemáticas, ¿ya? A ver, nosotros, por ejemplo, a ver, en topografía, nosotros manejamos muchísimo las fórmulas de figuras geométricas, ¿no? Para hallar áreas, perímetros, entre otras más, ¿correcto? Entonces es importante nosotros tener por lo menos una base pertinente para poder avanzar más adelante y tener una formación pues adecuada, ¿no? Pero naturalmente tú vas a llevar pues a cabo dentro de tu currícula o el curso de matemáticas, naturalmente, ¿no? Entonces se te va a explicar, se va a desarrollar la clase, pues, de manera más fluida en cada uno de los temas, ¿bien? Pero bueno, vamos a recordar aquí algo que tú ya sabes, ¿correcto? ¿Qué cosas son? Las áreas de las principales figuras geométricas. Ojo, son muchas más, pero estas son las principales figuras geométricas, ¿bien? Entonces, para ello, las fórmulas en las áreas es, por ejemplo, el triángulo, solo estamos recordando, ¿ya? Brevemente. Base por altura sobre 2, profesor. ¿Muy bien? El cuadrado que tenemos, cuadrado, ojo, donde los lados son iguales, ¿verdad? Es lado por lado o lado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, en el área rectángulo tenemos que es base por altura o A por B, base por altura. En el caso del rombo, tenemos que el diámetro mayor por el diámetro menor sobre 2. Y eso nos da el área. En el caso del trapecio, tenemos base mayor más base menor sobre 2 por la altura A. ¿Correcto? En el caso del círculo, igualmente, ¿no? Nos recordamos en el colegio que nos decían, profesor, el área es pi, que es una constante, 3.1416 y no sé cuántos números más, por el radio al cuadrado. Y el perímetro está expresado en 2 por pi por el radio. ¿Correcto? Listo. ¿Correcto? A partir de ahí, nosotros tenemos distintos ejercicios que vamos a generar. Muy bien. Muy bien, en base a eso tenemos el ejemplo 1, ¿no? En la figura, los trazos AB, ¿correcto? OA y OE son semicircunferencias, naturalmente, ¿no? Son semicircunferencias, la mitad de una circunferencia. Si A0 o A0 es igual a 0B, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el área de la región achurada? ¿Correcto? La respuesta es 64 pi. Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, aquí como no tengo acceso a anotar, porque estoy en el celular, vamos a hacer la secuencia lógica, ¿correcto? Vamos a ver, visualizamos. Primero, tenemos un dato, ¿no? Que es el diámetro de OA o AO, ¿correcto? Que equivale a 8 centímetros, ¿verdad? Entonces, el diámetro completo
que sería AB, sería 16, ¿cierto? 16. ¿Qué qué deberíamos de calcular primero? Primero, ¿qué deberíamos calcular? A ver, joven. Deberíamos calcular el área, correcto, del primer círculo, ¿no? Del que está en blanco en todo caso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, calculamos el área del primer círculo, luego calculamos el área del círculo mayor, ¿correcto? Y restamos, ¿correcto? Ahorita yo no tengo el opción para poder rayar, trazar, porque estoy en el celular, ¿no? Pero básicamente esa es la fórmula. Vamos a resolver algo similar que ya esté desarrollado por aquí, ¿correcto? Aquí. El callejón, dice, ¿no?, de una plaza de toros tiene un diámetro inferior de 60 metros y un diámetro exterior, correcto, el de afuera, de 62 metros. Calcula el área del callejón. Calcula el área del callejón, ¿correcto? Entonces sería el área mayor menos el área menor, naturalmente, y tenemos el área del callejón, ¿cierto? Muy bien. Entonces el área mayor es igual a pi por radio mayor, o sea, r al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Esto del pi ya sabemos que lo trabajamos con 3.14 con los dos primeros decimales y básicamente tenemos la diferencia. El radio mayor, que sería 62 entre 2 o 31, ¿no? Porque no es diámetro, es radio. Y en el caso de la circunferencia menor tenemos 60, que sería radio la mitad, 30 al cuadrado. Y eso nos da un área del callejón exactamente de 191.54 metros cuadrados, ¿correcto? Y esto es una forma de razonar a partir de del cálculo de áreas de las figuras geométricas. No, no es nada difícil, ¿correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Tanto por ciento y fracciones. Tanto por ciento y fracciones, ¿ya? Otro tema que también está en tu contenido temático para este examen de admisión respectivamente. Un momentito, está cargando esta cosa. Muy bien, listo. ¿Qué nos dice aquí? A ver, joven. La expresión porcentaje o tanto por ciento equivale a tantos de cada 100, por supuesto, ¿no? La unidad de medida es el sentido común, el sentido lógico es cuántos o tantos de cada 100. Eso es una expresión en porcentaje. Ejemplo, ¿no? Si hablamos del 73%, literalmente, es hablar de 73 de cada 100 unidades de medida. Para la forma gráfica vemos aquí 100, ¿qué? 100 cuadraditos, ¿no? 100 cuadros, 100 cuadraditos, como quieras llamar. De los cuales 73% implica decir 73 partes tomadas de un total dividido en 100 partes iguales, ¿correcto? Y las 100 partes hacen un todo, y ese todo va a expresar ese 100%. Muy bien. Cada porcentaje es equivalente a una fracción, naturalmente, ¿no? Tiene su representación algebraica, en otras palabras, ¿no? 73% es básicamente igual a 73 sobre 100, que a la vez es expresado de forma decimal como 0,73. No es otra cosa que le corremos dos comitas, empezando por el 3, y eso genera el 0,73, ¿cierto? Muy bien. De esto se desprende lo siguiente. La regla para obtener un porcentaje simple, por ejemplo, si queremos obtener 15% de algo, de A en este caso, donde A es el 100%, debemos practicar la regla de 3 simple, ¿no? ¿Correcto? También te acuerdas del colegio cuando explicabas muchísimo esto, ¿no? Y esto se expresa de otra manera, no de otra manera, sino así. Mira, fíjate, 100% representa A, un valor A. ¿Cuánto será el 15% de ello?
Bueno, el porcentaje simplemente se va a despejar. Sería 15 por A sobre 100. ¿Ya? Esa es, digamos, la regla de tres simples, ¿no? La relación más tradicional, ¿no? Para resolver este tipo de problemas, ¿correcto? Muy bien, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Fíjate, ¿ah? Encontrar el 20% de 170. Muy bien. Con regla de tres, 100%, dice, va a ser para nosotros, ¿no? Va a representar el 170. Muy bien. ¿Cuánto será el 20%? Ahí ponemos la variable X. Por lo tanto, debemos despejar la variable X, donde 20 se va a multiplicar por 170, ¿correcto? Y 100 que está multiplicando a la variable X pasaría dividiendo, ¿correcto? Por lo tanto, 20 por 170 sobre 100 nos va a dar el valor de X, que es 34. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuánto representa el 20% de 170? Bueno, representa 34 unidades de medida. Muy bien. En el segundo ejemplo, similar, pero con números más grandes, ¿no? 1260 representa el 100%. ¿Cuánto será el 56%? Del mismo modo, ¿verdad? Se multiplica en aspa y se despeja X, ¿no? Obteniéndose 705,6. ¿Correcto? Listo. Creo que eso es algo, un pequeño refresh al respecto. Vamos a ver un ejemplito un poquito más complejo, ¿ya? Vamos a ver. Al vender una casa por 2.345.000 soles, se gana el 13%, ¿ya? Al vender eso, has ganado el 13%. ¿Cuál es el costo de la casa? Bueno, para empezar, la casa se vendió, ¿no? Con una ganancia del 13%. ¿Qué quiere decir? Que si el costo era 100, le deberíamos de sumar, ¿qué cosa? El 13%, claro, porque te está diciendo que la casa, venderse a ese precio, se está ganando un 13%. Por lo tanto, por lo tanto, el 113% va a representar los 2.345.000. Y lo que yo quiero saber es cuál es el costo originario de la casa. Y el costo originario, bueno, es el 100, naturalmente, ¿verdad? Entonces, en el paso 2 naturalmente hacemos la regla 3 simple, despejamos X y por lo tanto el precio originario de la casa expresado, ¿no? Significa expresado ya en soles, perdón, 2.075.221.23 soles. ¿Correcto? Naturalmente. Y, profesor, ¿y por qué aquí en el resultado nos ha salido en esta con con coma, ¿no? Con decimales antes del 23? Bueno, porque está expresado en porcentaje, pues. Y para ello nosotros debemos de convertir, ¿no? Y por lo tanto, al convertir, simplemente eso corre dos espacios más y la unidad se convierte deja de ser porcentaje. ¿Ya? Entonces, bueno, simple. Aquí el sentido común es que nos están sumando ese 13% de ganancia al precio total. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente punto. Sucesiones, otro punto también importantísimo. Sucesiones. Vamos a ver. Dice, una sucesión es un conjunto ordenado de infinitos números reales, ¿correcto? A su 1, a su 2, a su 3, a su n en realidad. Cada elemento de la sucesión se denomina término. El subíndice es el lugar que ocupa en la posesión, en la sucesión, ¿verdad? A su 1, posición 1, a su 2, posición 2, a su 3, posición 3, y así sucesivamente. En toda sucesión va a existir algún factor escondido, déjame decirte, ¿ya?
en toda sucesión va a existir algún factor escondido que posiblemente, ¿no? A simple ojo no podemos visualizarlo, pero tenemos que analizarlo una, dos, tres veces para poder darnos cuenta cuál es ese factor que se repite. Muy bien, vamos en este ejemplo pequeño. Dice, ¿no? En la sucesión numérica del número de cuadros azules, ¿cuál es el valor del primer término? ¿Cuál es la diferencia? B dice, ¿no? En la sucesión numérica del número de cuadrados verdes, ¿cuál es el valor del último término? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, en el azul, yo, profesor, estoy viendo que iniciamos con el primer valor, el azul 1, podría ser en cuadritos azules, veo 0. En la segunda sucesión veo 1. En la tercera sucesión veo 2. En la cuarta sucesión veo 3. Entonces vemos que los cuadritos azules empiezan a subir de 1 en 1. Por lo tanto, la variable es 1, ¿verdad? La constante, perdón, viene a ser un cuadrito azul. En el otro lado, ¿cuántos cuadritos verdes hay? En la primera sucesión tenemos 6, en la segunda tenemos 8, en la tercera tenemos 10 y en la cuarta tenemos 12, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que está aumentando el número de cuadritos de 2 en 2. ¿Te das cuenta? Bueno, pero eso está muy fácil, ¿no? Nosotros vamos a ver de pronto algunas sucesiones que van a necesitar un poquito más de análisis, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? A ver, en ejemplo 1, de la sucesión hallar el siguiente término. Tenemos la sucesión 1, 2, 5, 26, X. Queremos saber el valor de X. Bueno, vamos a ver. 1 y 2, ¿cómo se relacionan? A ver, 1 y 2, ¿cómo se relacionan? Bueno, puede ser 1 al cuadrado más 1 igual 2, sí, tiene razón. Y entre 2 y 5, ¿cómo sale? 2 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Perfecto. En la tercera, 5 al cuadrado más 1, 5 por 5, 25, más 1, 26. Perfecto. Entonces ya encontramos, ¿qué cosa? La variable, ¿no? Que vemos que es el primer valor al cuadrado más la unidad. El primer valor al cuadrado más la unidad. Ya tenemos esa constante. Por lo tanto, el valor de x, y o cualquier valor de la sucesión posterior va a ser a la unidad anterior al cuadrado más 1. En este caso, x igual a 677. ¿Correcto? Muy bien. Por eso te digo, en algunos casos van a ser de un orden, van a tener una línea de orden, en algunos casos hasta tres, o dos, o incluso hasta tres líneas, ¿no? Entonces usted va a tener que analizar, pensar y poder obtener ese valor secuencial. Justamente que vemos en el ejemplo número 2, ¿no? Que ya se hace un poquito más complejo para pensar. A ver, tenemos la siguiente sucesión y nos piden calcular el número que sigue. Muy bien, 1, 3 y 10. Entre 1 y 3 hay una diferencia de 2, más 2. Yo le voy poniendo más 2, fíjate. Entre 3 y 10 hay una diferencia de más 7. Le pongo 7. Entre 10 y 23 la diferencia es 13. Entre 23 y 43 la diferencia es 20. Por lo tanto, entre 43, escucha, por lo tanto, nos bajamos a la segunda línea. Entre 2 y 7 hay más 5. Ahí está. Entre 7 y 13 hay más 6. Entre 13 y 20 y más 7. Por lo tanto, vemos que en la tercera fila está las unidades creciendo en razón de 1 a 1. Por lo tanto, señores, si tengo 5, 6, 7, la siguiente razón sería 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? 20 más 8, 28. Ya tenemos el valor de la segunda fila. Y para obtener el valor de la primera fila, fácil, sería 43 más 28, lo cual nos da una respuesta de 71. Estos son infaltables en los exámenes de admisión. Estas sucesiones son infaltables en todo examen de admisión, ¿ya? Entonces hay que tener
un poquito de, hay que tener un poquito de análisis en ese sentido, ¿ya? Seguimos aquí a ver, operaciones matemáticas. Vamos a ver. Cálculo de dos números, bueno, conociendo, a ver, conocida la suma S y la diferencia de dos números, hallar los siguientes números. Estamos hablando de operaciones matemáticas. Ya tenemos número mayor, es la sumatoria más la diferencia sobre 2. Hallar dos números tales que su suma sea 60 y su diferencia sea 40. Perfecto. ¿Listo? Repito, hallar dos números tales que su suma sea 60 y su diferencia sea 40. ¿Correcto? Entonces, esos números podrían ser, en la fórmula dice, ¿no? S, la suma, y D, la diferencia entre 2. ¿Correcto? Entonces, vamos a aplicar aquí los valores. El número mayor, 60 más 40 entre 2, 100, entre 2, 50. Tendríamos el número mayor. El número menor, esos dos números, 60 menos 40 entre 2 y el número menor sería 10. ¿Correcto? Conocida la suma S y el cociente de dos números, hallar los números siguientes. Cociente, ¿correcto? Entre el cociente más 1. Hallar dos números tales que su suma sea 100 y su cociente 4. El número menor será S, la suma, entre el cociente más 1. Por lo tanto, aquellos números podremos plantearlo de la siguiente. Tales que su suma sea 100 y su cociente sea 4, ¿correcto? Entonces, el cociente sería 4 por la sumatoria que es 100 entre cociente más 1. Y eso nos da el valor del número mayor. Y reemplazamos lo mismo en el número menor, la sumatoria 100 y el cociente 14 más 1. Eso nos da el valor de 20. A ver, un momentito. Ya, ok. A ver, el tercer caso, ya, cálculo de dos números conociendo la diferencia y el cociente de dos números. Muy bien, siendo el número mayor el cociente por la diferencia entre el cociente menos 1 y el número menor la diferencia entre el cociente menos 1. Hallar esos dos números sabiendo que su diferencia es 60 y su cociente 4. Muy bien, simplemente reemplazamos en la fórmula. El número mayor es 60 porque tenemos el cociente por la diferencia que es 4 entre el cociente menos 1. Igualito, ¿no? Esto nos da 80 y el número menor, la diferencia 60 entre el cociente menos 1 que nos da 20. ¿Correcto? Bueno, eso simplemente se va a expresar en la fórmula de manera textual, ¿no? Hallar el mayor de dos números sabiendo que su suma es el máximo de dos números de tres cifras. Ojo, tres cifras diferentes y su diferencia es el máximo de dos cifras. Muy bien. 987 y 99 en la diferencia, suma y diferencia. El número mayor sería S, la suma, más la diferencia entre 2, ¿correcto? Entonces el número mayor nos sale a 543, simplemente reemplazando en la fórmula, nada más, ¿ya? En el ejemplo 2, dice, desde el extremo de una carretera parten dos ciclistas al encuentro uno del otro.
con 2 velocidades respectivamente, ¿no? 18 y 12 kilómetros aproximadamente horas, perdón, respectivamente cada uno. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse si la carretera tiene una longitud de 300 kilómetros lineales, ¿no? En cada hora, cada uno se aproxima 30 kilómetros, por lo tanto, en una hora, ¿no? Entonces, en 300 kilómetros el tiempo será, bueno, naturalmente es 300 kilómetros entre 30 kilómetros que avanzan por hora, entonces estarán avanzando en un total de 10 horas juntos, ¿correcto? El siguiente tema, conteo de figuras, ¿ya? Conteo de figuras, ¿ya? Es otro punto importante. Hay otro punto también importante, conteo de triángulos, ¿ya? Existen triángulos en una región, de 2 regiones, de 3 regiones, de 4, etcétera. ¿Correcto? Nosotros debemos de identificar cuántas regiones respectivamente, de 3 lados, por supuesto, porque es triángulo, vamos a encontrar. En cada figura se cuenta primero el número de triángulos que existen en una región, luego aquellas que son de 2 regiones, luego aquellas de 3 y así sucesivamente se suma el total de regiones obtenidas. O sea, en otras palabras, de chiquito, desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Correcto? Primero cuento, repito, aquellas figuras que se forman con un área o con una región, después las que se formen de a 2 regiones, luego de a 3, de a 4, hasta la cantidad total de regiones que me lleguen a formar ese triángulo. Muy bien, listo. ¿Qué nos dice en el ejemplo 1? ¿No? Hallar el número total de triángulos de la figura. Bien, en la figura tenemos un número total de triángulos. Tenemos esa forma, ¿no? En la base hasta 20, que son figuras geométricas, no necesariamente triángulos. Vemos paralelogramos, ¿no? Vemos también triángulos en el lado izquierdo, etc. Empezamos contando por la parte superior, ¿no? De horizontal en horizontal. Así tenemos que el número de triángulos es 1 por 2 sobre 2, más 2 por 3 sobre 2, y así sucesivamente hasta el 20 por 21 sobre 2. Por lo tanto, eso vamos a despejar para tener la siguiente secuencia, ¿correcto? Que es reemplazando, desarrollando o separando, ¿no? La mitad o un medio de 20 por 21 por 22 entre 3, ¿no? Y esto nos da a 1540. Otra forma es desarrollándolos, si es que no se trata de un triángulo tan grande, también hacerlo de manera, como quien dice, de manera visual también, ¿no? Despejando en aquellos triángulos que tengan regiones, una sola región, después 2 regiones y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del número de áreas que tenga la figura, ¿ya? Aquí otro ejemplo también bastante claro en torno al desarrollo de tipo visual, como se ve, ¿no? Conteo de cubos, a ver, hallar el número de triángulos isósceles, ¿correcto? Que hay en la siguiente figura, sabiendo que A, B, C y D es un cuadrado, ¿correcto? Bien, isósceles, ¿no? Lados iguales. Tenemos, a ver, de una región vemos uno, ¿correcto? De 2 regiones, ¿cuáles son esas 2 regiones? A, B y luego F, G. Ajá, ahí está, ahí tenemos. AB forma una región, ¿no? Y FG forma otro. Ahí tenemos 2. De 3 regiones tenemos, a ver, 1 o L, creo que es L, L, A y B, correcto. L, A y B, muy bien. Tenemos L, F, G también, ¿no? Luego tenemos E, D y C, E, D y C también. Tenemos 3 de 3 regiones, ¿no? De 4 regiones, a ver, de 4 regiones, dice. Está L, A, D y G, correcto. Tenemos 1 de 4 regiones. Y finalmente de 5 regiones, que es básicamente la mitad del cuadrado, ¿no? Tenemos A, B, C, D y
Y también tenemos F, G, E, D y C. O sea, la mitad de lo cuadrado. Por lo tanto, tenemos un total de 9 triángulos isósceles respectivamente. ¿Correcto? Esta es otra forma también, ¿no? Depende, como te digo, si es que la figura geométrica ¿no? se deja apreciar, ¿no? Analizar. Orden de la información. A ver, orden de la información. Los problemas que se presentan en este tema tienen como característica más saltante el que en ellos siempre se presentan datos desordenados, ¿ok? Los cuales contienen datos, los cuales contienen toda la información. Debemos relacionarlos entre sí, ordenarlos de acuerdo a los datos o encontrar correspondencia entre ellas. Aquí hay una recomendación. Trata de identificar cada dato siguiendo un orden gráfico, ¿ya? Vamos a ver. En un examen, Ana obtuvo menos puntaje que Berta. Ujú. En un examen, Ana tuvo menos puntaje que Berta, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, hacemos una línea de unidad de medida entre mínima y máxima, que se llama la unidad de medida, en este caso de calificación, ¿ya? Vamos a representar cada nombre con una letra o su primera letra del nombre propiamente, ¿no? Entonces dice, Ana obtuvo menos puntaje que Berta. Por lo tanto, Berta tiene que tener más nota que Ana, ¿correcto? Entonces primero va A y después va B, ¿correcto? Muy bien. David, menos puntos que Ana. Entonces David tiene que estar, ahí está, más pegadito al mínimo, ¿no? Y Carlos, más puntos que Elena. Ajá, Carlos es el que obtuvo más puntos. Ponemos un poquito más a la derecha, Carlos. Y, ay, perdón. Ya, entonces Carlos obtuvo más puntos que Elena. Por lo tanto, Carlos es el que tiene aparentemente la nota más alta. Vamos a ver. Si Elena tuvo más puntos que Berta, correcto, está bien. E después de B. ¿Quién obtuvo el puntaje más alto? Bueno, naturalmente cae por peso, ¿no? Carlos obtuvo el porcentaje más alto, ¿correcto? Es una forma gráfica de representar en una línea de tiempo, en una línea de calificación, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Correcto? Línea de tiempo se llama. Muy bien. En el siguiente, ejemplo 2, dice, 4 amigas viven en la misma calle. Muy bien. Si se sabe que Diana vive a la izquierda de Gladys. Ajá. Diana tiene que estar a la izquierda de Gladys. D es Diana, G Gladys, naturalmente, ¿no? La casa de Gladys queda junto y a la derecha de Wendy. Ajá, ahí está. Wendy debe estar entre los dos, entre Diana y Gladys. ¿Por qué? Porque Gladys está a la derecha de Wendy. ¿Ve? Y Wendy vive a la izquierda de Mónica. Ah, entonces ubicamos ubicamos a la derecha, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Wendy vive a la izquierda de Mónica y la izquierda de Mónica está antes de Gladys. ¿Quién vive a la izquierda de todas? La respuesta es Diana, por supuesto, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Muy bien. Ya, y en esta última parte vamos a la interpretación de cuadros estadísticos. Vamos a ver. Ejemplos que dice, a ver, vean aquí. Según el gráfico dice, ¿no? Estamos hablando de una venta de refrescos. ¿Cuál es el porcentaje que corresponde al día de más ventas? Por supuesto, tenemos aquí dos variables, el eje X y el eje Y. En el eje X tenemos los días de la semana y en el eje Y la frecuencia, ¿no? La frecuencia o ventas de refresco. ¿Cuál es el porcentaje que corresponde al día de más ventas? Bueno, naturalmente el día miércoles, ¿cierto? Muy bien. No hay nada de novedoso ahí. Vamos a ver. El día de más ventas es el miércoles, que se vende 59.
¿correcto? La venta de todos los días va a ser la sumatoria de todas las ventas, que sería 25 más 14 más 59 más 37 más 10 y más 28. Ahí está, ¿verdad? Entonces, eso nos hace una sumatoria de ventas de 173. Quiero saber qué porcentaje vendieron el día miércoles con más ventas. Bueno, aplicamos lo que sabíamos. 173, la sumatoria viene a ser el 100%. Ese día miércoles se vendió de 59. ¿Qué porcentaje X representa esa venta? Bueno, regla de 3. 59% sobre 173. Eso nos da un total de 34%. ¿Qué quiere decir? Que el día miércoles se vendió un total de 34% respecto a la venta total de la semana, ¿correcto? Respecto a la venta total de la semana, naturalmente. ¿Correcto? Listo, fácil, ¿no? Vamos a ver, en el siguiente ejemplo. De acuerdo al gráfico que se muestra a continuación, similar al otro, tenemos qué cosa? Variables, ¿ya? En el eje X, edades, en el eje Y, número de niños. En el eje Y, número de niños. Dice, ¿qué porcentaje de niños tiene más de 5, ojo, más de 5 y menos de 8 años? Ah, perfecto. ¿Qué porcentaje de niños tiene más de 5 años y menos de 8 años? Bueno, está la columna de 6 y 7, al ojo nomás, ¿verdad? Pero vamos a hallar el porcentaje. Para hallar eso, necesitamos la totalidad de niños. Entonces sumaremos a todos los niños que nos da 107, ¿correcto? Entonces, el número de niños con edad mayor de 5 y menos de 8, ¿cuál es? Mayor de 5 y menos de 8, ¿cuál es? Es el número 14 más 12, o sea, 14 más 12 niños, 26. Perfecto, listo, y sacamos el porcentaje. 107 nos representa el 100%. La sumatoria de esos niños menores de 8, pero mayores de 5, hace 26. Queremos saber qué porcentaje representa. Regla de 3. 107 es al 100%, como 26 es al X%. Despejamos y la cantidad de niños de la pregunta representa al 24.3%. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, bien, tenemos otra perspectiva. ¿Correcto? Entonces, son formas, maneras de poder vincular los porcentajes con los cuadros estadísticos, que también vamos a trabajar muchísimo, repito, en todas las carreras, en todas las carreras que ustedes vayan a postular en Censico. Listo. Correcto. Con eso, sí, ya hemos cubierto el tiempo y demás. Esto naturalmente es una referencia para ustedes, naturalmente. Y como tal, como referencia, ustedes están en la obligación de practicar estas temáticas que están contenidos dentro de tu sílabo, dentro de tu contenido temático y prepararte para el examen. Muy bien, gracias. Y Carlita, por favor. Sí, profesor, le Sí, escucho. A ver, sí, ya he culminado. listo, profesor, le agradezco mucho por el tiempo. Sé que ha tenido el imprevisto y Sí, aún así se ha conectado para compartir el taller. Lo apreciamos bastante. sí, Muchas ok, gracias. gracias y disculpen la comprensión, espero comprensión. Muy amable, gracias a todos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, chicos. El día jueves va a haber nuevamente la reunión, el taller de preparación. A los chicos que estén postulando para carreras virtuales, también estaremos informándoles a ustedes en el transcurso del día de mañana sobre una reunión que tendremos el día miércoles. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está el chat? ¿Qué? A ver, creo que no me han entendido. El día miércoles habrá un taller más.
Y también el día miércoles se les va a informar a los chicos y el día de mañana vamos a tener una reunión para los que postulan a las carreras virtuales. Rodrigo, el profesor no proporciona el PPT. Eso se les envía a ustedes por correo si lo solicitan a través del correo de informes. Listo, chicos, que tengan buenas noches. Hasta luego. A ver, por acá, una consulta más, creo. Jóvenes, vamos a informar por correo de por qué vía se va a entrar a la reunión, ¿de acuerdo? Eso ya lo van a recibir el día de mañana. Hasta luego.